Pues buenos días, buenas tardes y buenas noches, depende del momento que estéis viendo este vídeo. A ver, este es un momento un poco nerviosa, de los nervios estoy. A ver, ¿cómo os lo explico? Aquí dentro de este pack está mi Barbie Grial, o sea, mi Barbie Grial de todos los tiempos. La Barbie que pensé que nunca conseguiría. Me acaba de llegar de Vinted, ¿vale? Y tengo miedo, porque no quiero que esté rota, descolorida, que le falte algo. Sé que le falta un zapato porque la chica que me la ha vendido ya me avisó que no se había dado cuenta y se le había caído un zapato y que me lo enviaba por correo en breve. Entonces, de momento, pues nada, voy a cruzar los dedos. Porque tengo mucho miedo de que, o sea, es como que no me acabo de creer que la tenga aquí y de que, o sea, tengo miedo de que le pase algo. Para empezar, no viene en caja. En el anuncio no ponía nada de que viniera o no viniera en caja, o sea, no me puedo quejar de eso, pero viene, para ser una Barbie tan cara, ¿vale? Viene envuelta un poquito, ¿cómo os diría yo? Un poquito, pero bueno. Esperemos que la muñeca esté bien. Bardeo de pro, ¿eh? Esperemos que la muñeca esté bien. Bueno. Ay. Nervios. Bueno. La gente que me conocéis sabéis qué Barbie es, ¿vale? Porque me habéis oído rayaros mucho sobre esta muñeca. Pero es que tengo tanto miedo de que esté estropeada. Vale. Siguiente capa. Vale, el zapato le falta. Es perfecto. Vamos a ver, es un día después de la apertura de esta preciosidad de aquí y ahora ya con la calma y sin los nervios del unboxing vamos a hacer una review de la muñeca más bonita ever. Antes de hacer el review os voy a explicar por qué es tan especial para mí esta belleza. Entonces, este es mi Pinterest de lado y en el tablero que tengo de vestidazos, que son los vestidos más bonitos que he visto nunca, como veis tengo como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fotos de este vestido en diferentes colores. Pues este vestido salió en la colección de Versace del año 2003. Me gusta bastante la moda y normalmente por aquella época, aparte de ver a veces algunos de los desfiles, compraba todos los suplementos anuales de primavera, de verano y demás de moda de alta costura y de prêt-à-porter. Me gusta. Total, que en el 2003 Versace saca este vestido, aquí veis la tarjetita con la que viene, saca este vestido tan bonito. Y yo lo veo y dije, si me vuelvo a casar, me caso, o sea, quiero llevar ese vestido porque es lo más bonito que he visto en mi vida, ¿vale? Y esto es desde el 2003, estamos al 2023, han pasado 20 años y os puedo asegurar que yo, para mí, no he encontrado otro vestido como este. O sea, me parece lo más, me sigue pareciendo lo más. Así que ya os podéis imaginar que si es mi vestido favorito de todos los tiempos y Barbie es mi muñeca favorita de todos los tiempos, obvio que esta es mi Barbie Grial. Luego me enteré de que en el 2004 Mattel junto con Versace hicieron la réplica del vestido en Barbie, la hubiera comprado. Me enteré tarde y como no me lo pusieron fácil, no la conseguí. Pero se me quedó ahí grabada en la mente. Cuando empecé a coleccionar Barbies dije, bueno, yo, mi primera Barbie, o sea, aparte de la Superstar, si tengo que elegir la Barbie más bonita, es esta.
¿Pensaba que la iba a comprar? No. ¿Por qué? Pues porque está carísima. Es una decisión de decir, una Barbie, que es una muñeca en principio, pues barata, quiero decir que no tiene la calidad o no tiene el trabajo de la Fashion Royalty o de Dolphy Dream y de este tipo, de otro tipo de muñecas, ¿vale? Pero es que me hacía ilusión y bueno, unas amigas que de una quedada me dijeron, tía, si te hace ilusión, cómpratela. Si le has encontrado un precio más o menos razonable, es porque te vas a arrepentir. O sea, la comprará otra persona, dice, hay muy pocas unidades, las que hay están a precios carísimos y te hace ilusiones eres coleccionista de Barbie y vale la pena y tal y cual. Y como a mí no hace falta mucho argumento para convencerme, pues dije, mira, ¿sabes qué? Que si vendo mi equipo fotográfico, que lo tenía a la venta, pues mira, con lo comido por los servidos, ¿sabes? Y justo casual, pam, vendo la cámara de fotos y bueno, pues llegó el momento de tener a mi Barbie. Y ahora, sin más dilación ya, porque vaya chapa, os he contado, os voy a enseñar con detalle la Barbie. Bueno, para empezar, la Barbie efectivamente no venía con su caja y le falta un zapato. Esto ya os lo dije en el vídeo de ayer y la chica me lo enviará por correo y como lo he comprado en Vinted, en cuanto me llegue el zapato le daré el ok para pagarlo, porque lo justo es justo. O sea, la muñeca está perfecta, pero no le doy el ok para que cobre hasta que no tenga mi zapato. Bueno, vamos a empezar por los pies, por el zapato que tiene. Fijaos el zapato, qué bonito es. Este color nude. Ya para empezar, es que si te fijas en la calidad del zapato, o sea, ves el zapato y comparándolo con los otros zapatos que, bueno, no, así se ve mejor en el pie. Comparando con los otros zapatos que tengo de Barbie, el zapato es mucho más duro, el tacón no se dobla, está más trabajado, es un color poco habitual, ¿vale? El zapato es precioso. Seguimos y vamos a ver que la muñeca esta lleva ropa interior. Sabéis que Barbie habitualmente no lleva, pero esta sí lleva. Y lleva ropa interior a juego con el vestido. A ver, son unas braguitas, pero es que me parecieron lo más. O sea, son estas braguitas de color nude que me parecen súper monas. Así, a juego con el vestido. El vestido está hecho de chifón. El corsé es una verdadera pasada. Pero bueno, seguimos. La falda es una falda con godets que se abre a partir de la cadera, abre un godet y lleva estos volantitos que son volantes de capa a capa. Por eso hace esta especie de rizo, ¿vale? Porque son volantes cortados a capa. La falda es toda de godets y llega, pues, creo que llega hasta aquí arriba. O sea, es como si llevara otro vestido debajo. Luego está el corsé. Por supuesto, nada de esto se puede quitar, porque esta es una muñeca de colección y obviamente a nadie se le va a ocurrir quitarle el vestido, vamos, digo yo. Entonces está cosido con la muñeca, pero ya me parece correcto, pero no se lo voy a quitar. El corsé es un detalle impresionante, súper parecido al real. Lleva todo esto cruzado con sus hebillitas. En los lados, como veis, lleva para hacer la forma esta doble costura, sale, no vayan sueltos los lazos ni nada. Es todo de una calidad excelente, o sea, las telas, la caída de la falda es, fijaos cómo pesa, o sea, la calidad, ya os digo que no tiene nada que ver con la ropa que habitualmente trabaja Barbie, ni siquiera tiene que ver con las Barbie Holidays o otras que podáis imaginaros que de estas que normalmente, pues, las típicas Barbie Holiday, las Barbies de Navidad, que llevan vestidos también así que parecen muy despampanantes, pero la calidad no es esto. Esto no tiene nada que ver con ese tipo de muñeca. El cuerpo es un cuerpo Muse, ¿vale? Los cuerpos Muse, pues, están muy bien hechos, están pensados para que la muñeca pose. Y me hizo mucha gracia que llevara la manicura francesa. No sé si se puede apreciar, pero lleva la manicura francesa. Lleva solo pintado de blanco la puntita de las uñas. Después, el pelo. ¿Qué decir del pelo? El pelo es una pasada. Pensad que esta muñeca tiene 20 años, ¿vale? Y está absolutamente nueva. El color es perfecto, o sea, es el color, se hizo en este color tan, porque estaba inspirada en Donatella Versace, que ya le gustaría, pero bueno.
Yo diría que es el molde Godness y el make-up, pues ya no sé qué más decir, es que está súper bien, esas sombras de ojos difuminadas, metalizadas, los ojos color ámbar, las cejas así como de mala, así haciendo esta forma, los labios en ese color nude pero subido, tirando a color así como cacao, no sé. Me venía con su peana, que es de color crudo, y es de las de, pues estas, de las de que se pone la muñeca así. Las del molde Muse llevan este tipo de peana, bueno, algunas de ellas, y es más fácil de poner y no toca vestido. Después me venía con esta tarjetita y, por supuesto, con el certificado Versace, ¿vale? Entonces me hizo gracia porque en la esquina, o sea, sabéis que Mattel, cuando son Barbies de colección, siempre lleva un certificado y no tiene mucho más, o sea, es este papel que te dice que es auténtica, ¿vale? Pero me hizo gracia porque en la esquinita Mattel siempre te pone, bueno, pues yo qué sé, el año y tal, y entonces pues aquí te pone Mattel y el copyright es Mattel, y luego te pone también el copyright Gianni Versace S.p.A. O sea, aquí el diseño, ¿vale? En la tarjeta también te dice que ha sido diseñado por Donatella Versace, que estuvo, bueno, te lo pone en inglés, pero básicamente que estuvo en todo el proceso. Y bueno, pues ya tengo a mi Barbie Grial. Estoy súper contenta con ella. Creo que es una inversión. Sí que es verdad que estas muñecas son muy caras, pero también es verdad que no creo que bajen nunca de precio. Es decir, siempre continuarán revalorizándose porque cada vez será más antigua y si la conservas bien, pues esto es una inversión a largo plazo. Igualmente, ni se me pasa por la cabeza venderla, obvio. Creo que si tuviera... a día de hoy, si tuviera que vender mis muñecas por algún motivo, decidiera dejar de coleccionar, posiblemente las vendería todas menos las que me han regalado mis amigos o mis hijos o mi marido, y básicamente menos las que me han regalado y esta pues sería la última, o sea, esta muere conmigo, vamos, o sea, esta Barbie es mi Barbie Grial. Me hubiera gustado tener la caja, ¿vale? Para tenerla más protegida y tal. Pero como no la tengo y no creo que la consiga, porque si hay alguna persona que tenga la caja de Barbie Versace, va a tener la Barbie también, con lo cual no se va a deshacer de ella. Voy a buscar a ver si encuentro en Shein o en alguna tienda de estas o en AliExpress alguna caja tipo expositor, yo que sé, de metacrilato o de algún plástico así transparente rollo... Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Decidme qué opináis de la princesa de mi colección. Darle a like si os ha gustado este vídeo, suscribiros, ya sabéis que no cuesta nada, o sea, darle a like y suscribirse es algo gratuito totalmente y a mí me sirve. Entonces, a poco que os guste darle un like, que no os cuesta nada. Entonces, por favor también ponedme en comentarios, que me hace cantidad de ilusión. Intento contestar a todos los comentarios, ¿vale? A lo mejor a veces se me pasa porque, no sé, no estoy al tanto o contesto tarde, ¿vale? Pero si lo veo, aunque haga tiempo que lo habéis puesto, yo voy a contestaros al comentario. Y nada, muchas gracias por aguantar mis chapas y chao.